según la trabajadora social del juzgado y las autoridades de la DNRUA también, es como que fue uno de los primeros casos de adopción monoparental, sobre todo de 2 hermanos. Cuando nosotros nos planteamos adoptar, yo preferí adoptar a iniciar algún tipo de tratamiento, habiendo niños para adoptar, esa fue mi elección, y obviamente el grupo de hermanos. Dar la flor fue mágico, darnos, jugar, la complicidad, las miradas, y ahí nos dimos cuenta, o sea, te das cuenta que funciona. Estás escuchando Justicia en Territorio, el podcast del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Episodio 5. Adopción. Existen muchos mitos sobre la adopción en la Argentina. Juan José Janot, director nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, los explica. Por ejemplo, se cree que todos los niños y niñas que están en los hogares están esperando a ser adoptados, y esto no es verdad. El total que manejamos de las últimas estadísticas que presentaron CENAF y UNICEF, que son del 2020, había 9.700 niños, niñas y adolescentes residiendo en instituciones, hogares o familias de tránsito, de las cuales 2.200 estaban en situación de adoptabilidad. Esto es el 24% de ese porcentaje. La mayoría de los niños, cuando se toma una medida que son separados de sus progenitores, se trabaja con la posibilidad de que puedan volver con su familia de origen, si es posible. Otros mitos que circulan es que se demora muchos años y es muy burocrático. La realidad es que la inscripción es gratuita, personal y no requiere de intermediarios ni abogados, y la documentación a presentar es muy sencilla. Sí se va a hacer una evaluación, porque se van a evaluar estas capacidades parentales que esta familia presente y a su vez capacidades parentales en torno a la adopción. Esto es que puedan acompañar ese niño con su historia de origen, ese niño tiene un nombre, tiene una identidad que debe ser respetada. Por otro lado, otro de los mitos, si uno está en pareja o está casado, tiene mayores posibilidades de ser convocado. Y esto también es un mito, porque las búsquedas están orientadas a las necesidades de ese niño, niño, adolescente, se lo escucha y están orientadas a ver qué familia es más acorde para ese niño, niño, adolescente. Valeria y Alejandro son los padres de Florencia. Cuando decidieron adoptarla, ella tenía 9 años y un hermano de 17 que la esperaba en su nuevo hogar. Hace 12 años que estamos juntos con Vale. Desde el primer momento nuestra intención fue ser papás. Presentamos la carpeta en julio, agosto, y el 20 de noviembre me suena el teléfono del juzgado de Pilar, que nos llamaban por una nena de 9 años. El acompañamiento del DNRUA fue desde el primer momento lo mejor que nos pudo haber pasado, sí, porque encontramos un acompañamiento y profesionales fuera de serie, ¿no? De ahí en adelante justamente nos iban contando un poco todo, ¿no? Que no solo nosotros íbamos a tener que de alguna manera sentirnos cómodos y elegir, sino que ella también iba a tener que elegir. María Victoria tiene 18 años, es hija de Cecilia y Gustavo y hermana de otros 2 chicos. Llegó a la familia cuando tenía 13, con algo de incertidumbre, pero convencida de que su experiencia en el hogar le había dado las herramientas para reconocer a su familia definitiva. Fue un proceso que arrancamos y que al contrario de lo que dice todo el mundo nos llevó escasos 9 meses. Nosotros arrancamos en noviembre del 2016 a hacer el trámite en el juzgado sin conocer nada de nada ni a nadie. Fuimos con un papelito que decía queremos estar en el Registro Nacional de Adopción. Habíamos sido solo una charla de orientación. Nos sentamos con mi hijo biológico porque él quería participar del llenado de ese formulario. Presentamos eso en el juzgado y después de ahí tuvimos 3 meses con procesos de charlas con los equipos técnicos y demás. Entramos en el registro oficialmente el 17 de marzo del 2017 y al 4 de abril nos habían llamado de 60 lugares de todo el país. Las familias adoptivas transitan variedad de sentimientos en los meses que transcurren entre que presentan los papeles y se hace efectiva la adopción. Eso también es parte del proceso. Mira, yo le digo a muchos miedos que a mí me vinieron de afuera, de los miedos de los demás, ¿no? De los planteos. Yo estaba segura de que no quería un chico porque sabía cómo era mi consulta de trabajo, sabía la demanda que genera un chiquito
más chico. Sabía que era lo más adecuado para mi situación personal y de la familia que teníamos. Y los míos empezaron a aparecer cuando empezaban las preguntas, pero vos sabés de dónde estuvo antes y cómo hizo, qué va a hacer. Y si viene la familia biológica aparece y vos decís, pero ¿por qué va a pasar eso? Y uno empieza a preguntar, o sea, a preguntarle al juzgado, a preguntarle a la gente que nos acompañó. Y se da cuenta que eso es una ficción, o sea, las familias biológicas cuando un chiquito llega a condición de adopción, esa familia biológica la realidad es que no existe prácticamente, no es una familia, es un grupo que no pudo darle a ese chico la contención que necesita. Y está todo el acompañamiento de la gente, tanto del juzgado, de los juzgados que llevan a los chicos, como del Registro Nacional, para que uno enfrente eso. No va a estar disponible la información personal de uno en un cartel que diga Victoria está con tal lugar, en tal cosa. No, eso no ocurre, y si ocurre alguna aproximación de la familia biológica, uno tiene a quien recurrir para que lo ayude, para que te acompañen en ese proceso si ocurre y es necesario. Los niños y las niñas más grandes, incluso adolescentes, son una pieza clave en el proceso adoptivo. Pueden involucrarse mucho más en el proceso, ser escuchados y tener la libertad de elegir la familia definitiva. Obviamente, yo digo que un chiquito que es más grande, como fue en el caso de Vicky, que ya tenía 13 cuando vino con nosotros, tienen una historia que uno tiene que ser capaz de respetar y que hay que construir a partir de ahí. O sea, uno tiene que construir el vínculo con ese hijo desde ese lugar. O sea, así como construye el vínculo biológico con un bebé del primer momento, y uno lo construye, no nace. Yo digo a todo el mundo, a mis compañeras cuando están embarazadas, digo, mira, el amor, eso de que vos ves el bebé y te agarra el amor, y no. Hay un momento en que vos decís, ¿cómo estoy en esta situación? No puedo salir a la calle, no me puedo bañar sola, necesito a alguien para que me ayude. Bueno, eso ocurre con los hijos biológicos y ocurre con los hijos adoptados también. O sea, uno tiene que construir el vínculo. En el caso de Vicky, nosotros lo construimos sobre su historia. La idea es fue sumar a su historia cosas nuevas, experiencias nuevas. Teníamos miedos, como tiene todo el mundo. Pero bueno, hay un punto en el que, yo me acuerdo una vez lo hablábamos con mi marido y le dije, bueno, al amor en algún punto le tiene que ganar el miedo. Entonces, tenemos que ir por esto. Janot también detalla cómo se inicia el proceso de adopción y quiénes pueden anotarse. Los requisitos fundamentales es estar inscripto en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos que corresponda a su domicilio. Esta inscripción es única y válida en todo el país. Matrimonios, personas integrantes de una unión convivencial o única persona, matrimonios y parejas igualitarias. Tener 25 años de edad, tener por lo menos 16 años más que la persona que se va a adoptar, ser de nacionalidad argentina o en el caso de persona extranjero, es necesario que resida al menos 5 años en nuestro país. La variedad de familias no solo es posible, sino también necesaria. La prioridad a la hora de ser familia por adopción es la restitución de derechos vulnerados a esos niños, niñas y adolescentes que van a formar parte de ese proyecto, tal como lo explica Janot. Hay que entender que la mayoría de las personas que se inscriben para adoptar presentan una disponibilidad acotada, esto es, para niños de 0 a 2 años, de 0 a 3 años, y los niños adolescentes que están en situación de adoptabilidad en nuestro país son niños más grandes, grupos de hermanos o niños o niñas que presentan alguna discapacidad. La pregunta sobre la disponibilidad adoptiva no es una pregunta cerrada, sino abierta y que se trabaja durante todo el proceso adoptivo y atraviesa las historias familiares que presentan estas personas que se acercan a adoptar. Crecer en familia es un derecho. Elegí adoptar. Para más información visita www.argentina.gov.ar/justicia/adopción. Escuchaste la voz de los protagonistas. Justicia en Territorio es una realización de la Dirección de Comunicación Audiovisual en Contenidos de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Suscríbete a Justicia en Territorio en tu plataforma de podcast favorita. Año 2023. Buenos Aires, Argentina.